Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de ultrasonido transfontanelar. Yo soy la doctora Adriana Mixel Ruiz Delgado, residente de primer año, y para esta clase mi maestra asesora fue la doctora Claudia Yazdek Rodríguez Garza. Dentro de los temas que abordaremos en esta plática, pues vamos a ver un poco de la introducción sobre el ultrasonido transfontanelar, la técnica de abordaje y el protocolo que realizamos aquí en nuestra institución. Un poco de la anatomía evolutiva del cerebro neonatal, lesiones hipoxicoisquémicas, lesiones quísticas, hidrocefalia, las infecciones y algo corto como conclusión. Bueno, como introducción, sabemos que la ecografía del cerebro en pacientes recién nacidos pues, es una parte esencial dentro de la valoración integral del bebé, sobre todo en prematuros de alto riesgo, ya que estos tienen mayor prevalencia a tener hemorragias y pues el ultrasonido lo vamos a utilizar como manera de screening, también como evaluación y seguimiento de hidrocefalia y leucomalacia, y otra parte importante también es el ultrasonido Doppler y espectral, que nos va a ayudar en caso de diagnósticos diferenciales de lesiones quísticas o malformaciones vasculares. Y bueno, comenzando con la técnica de abordaje, lo que vamos a necesitar para realizar el ultrasonido transfontanelar es un transductor de 7.5 MHz o de 5 MHz. En caso de que necesitemos explorar patología de un campo más cercano o de menor profundidad, usaremos transductores de alta frecuencia de aproximadamente 12 MHz. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar la exploración? Tenemos varias maneras de abordar y sacar nuestro protocolo. Primero, usamos la fontanela anterior para sacar las imágenes en coronal y en sagital. Esta fontanela nos sirve como ventana adecuada aproximadamente como hasta los 12 o 14 meses de edad. La fontanela posterior y la mastoidea, estas nos van a servir para evaluar la fosa posterior. Esta se encuentra abierta hasta aproximadamente los 3 meses de edad. Y el ultrasonido Doppler color, como les mencionaba, para evaluar colecciones de líquido, porque algunas áreas quísticas son en realidad vasos, y esto nos va a ayudar a distinguirlo. Y también para ver la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que también es importante descartar que no haya trombosis. Bueno, también dentro de la técnica que debemos implementar es mantener la temperatura corporal de los recién nacidos al realizar el estudio. ¿Cómo lo podemos hacer? Apoyando un poco con la utilización del gel que esté calientito. Si el bebé está en una incubadora, utilizar los circulitos o las ranuras que tiene ahí para introducir las manos, para que el bebé pierda el menos calor posible, porque sabemos que los bebés pues tienden a perder más rápidamente el calor por su tamaño de superficie corporal. También es importante el lavado de manos y la limpieza del traductor entre cada paciente para evitar propagar infecciones. Y bueno, el protocolo debe incluir imágenes en vista coronal y en sagital, al menos 2 imágenes axiales a través de fontanela posterior o la mastoidea, y las imágenes que corroboran permeabilidad arterial y venosa con el uso de ultrasonido Doppler color. Bueno, vamos a comenzar con las imágenes coronales, las cuales vamos a obtener colocando el transductor transversalmente a la fontanela anterior. Vamos a hacer un barrido de anterior a posterior para visualizar completamente las estructuras del cerebro, y es importante mantener una imagen adecuada y simétrica, pues para al momento de nosotros hacer nuestras mediciones no haya algo alterado. Y tenemos que tomar al menos 6 imágenes coronales de nuestro protocolo, que las vamos a ver a continuación. Bueno, la primera imagen, que es la más anterior, esta la vamos a adquirir inmediatamente a las astas frontales de los ventrículos laterales.
Y lo que vamos a observar en esta imagen pues son principalmente el parénquima de los lóbulos frontales y la fisura interhemisférica y las órbitas. Nuestra segunda imagen, aquí ya vamos a tener las astas frontales de los ventrículos laterales y la cabeza del núcleo caudado. Las astas frontales a este nivel las vamos a ver como unas comillas anecoicas, como estamos viendo aquí, donde en la parte cóncava vamos a tener el núcleo caudado, el putamen, esta es la fisura de Sylvium, tenemos la fisura interhemisférica, el lóbulo temporal, y estas son básicamente las estructuras que debemos de ver a este nivel. En la tercera imagen, ya avanzando un poco más hacia posterior y ya a nivel por encima del mesencéfalo, vamos a tener ya una vista del cuerpo de los ventrículos laterales. Estas ya no son las astas anteriores, sino ya es el cuerpo de los ventrículos laterales. Y en este caso, el bebé tiene una variante anatómica que es el cabum del septum pellucidum, que más adelante vamos a hablar un poco de ella, que es esta área quística en medio. También vamos a tener ya una vista del tercer ventrículo y el mesencéfalo. Siguiendo hacia posterior, de igual manera, aquí ya vamos a tener una imagen que incluya el cerebelo. A este nivel ya alcanzamos a ver el vermis, el tentorio del cerebelo, y aquí ya también seguimos viendo el cuerpo, los ventrículos laterales y ya más hacia posterior. La quinta imagen, a este nivel, ya lo que vemos es el trígono y los atrios de los ventrículos laterales, que vemos que básicamente están como rellenos de los plexos coroideos, en este caso del glomus, que es esta parte más ecogénica que alcanzamos a ver aquí. Seguimos viendo el cerebelo y el tentorio. Y la última imagen en coronal y la más posterior, en este vamos a ver el parénquima de la corteza del lóbulo occipital. Y básicamente eso es lo que vamos a tener en nuestra imagen, asegurándonos de que todo esté simétrico. Y estas son las 6 imágenes que quedarían en nuestro protocolo. Ahora pasando a los cortes o vistas sagital y parasagitales, estas las vamos a obtener colocando el transductor longitudinalmente en la fontanela anterior y lo vamos a ir orientando hacia cada lado con una angulación aproximada de 10 grados. Primero tenemos que sacar una imagen de la línea media estricta, en donde nos basaremos más que nada buscar el cuerpo calloso, que se vea pues completamente, y también el tallo, gracias. Y así nos vamos a ubicar que estemos en la línea media, ¿ok? Otras estructuras que vamos a encontrar aquí que no habíamos visto en las coronales, vemos pues ya el mesencéfalo, el puente, no recuerdo cómo se llama. Bueno, la médula y el vermis, y aquí entre estos tenemos el cuarto ventrículo, que este va a ser como una pequeña ranurita que en dado caso de que haya hidrocefalia, pues va a ser más evidente. Igual más adelante hablaremos de esto. Fíjense, esta imagen es muy importante, sobre todo para el grupo de pacientes en los cuales, o la mayoría de los cuales se les solicita el ultrasonido, porque generalmente cuando van a ser prematuros, que la sospecha principal va a ser una hemorragia. Entonces, ahorita va a ahondar en el tipo de hemorragias y los grados, pero esta imagen, aquí podemos observar todas las estructuras de la línea media, como mencionaba, cuerpo calloso con todas sus porciones, podemos ver longitud, podemos ver grosor y inferir ciertos datos. Posteriormente aquí estaríamos viendo estructura. El tálamo, y luego nos vamos acá abajo, como está aquí ya señalado, esto es el mesencéfalo. Pero del mesencéfalo podemos ver también aquí esta estructura, esta porción que aquí corresponde. Este es el acueducto
conducto de Silvio y esta es la lámina techo, la lámina cuadrigémina. Entonces, aquí es muy importante porque ya veremos que en algún tipo de hemorragia de la matriz terminal intraventricular tiene extensión ventricular y ese sangrado se distribuye en los ventrículos y el que se posicione a nivel del acueducto lo que va a condicionar que se eleve el grado de la hemorragia, que haya, por ejemplo, un grado 3, ahorita los vamos a ver para quien no está tan familiarizado con esto. Y entonces, incluso en el ultrasonido, sobre todo como ustedes hacen el protocolo que usan en todos los pacientes, el transductor lineal, se puede ver muy bien esta zona y podemos ver muy bien también ahí los restos hemáticos. ¿Okay? Igual en el cuarto ventrículo. Y bueno, es muy importante esa imagen en particular, obtener una buena imagen de tanto suprasensorial como intrasensorial para hacer la valoración de eso. Gracias. De las parasagitales hay una estructura muy importante que debemos evaluar, la cual es el surco caudotalámico, que como su nombre lo dice, pues está delimitado por la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Vamos a tener como una, yo le digo como una palomita o un pajarito que se ve así como lo dibujamos en la primaria. Y ahí, este es el área donde más frecuentemente vamos a encontrar la hemorragia de la matriz germinal, que igual más adelante vamos a seguir hablando de esto. Y hacia más lateral, derecho o izquierdo, vamos a tener ya los ventrículos más laterales y los lóbulos temporales, e inclusive se pueden llegar a ver las ramas donde se divide la arteria cerebral media. Y bueno, otra ventana que también podemos utilizar es la fontanela posterior. Principalmente nos va a ayudar a evaluar pues fosa posterior y en este caso las astas occipitales de los ventrículos laterales. En algunos pacientes cuando queda sospecha de si podría tener o no hemorragia, podemos evaluar esta ventana y ver si en las astas occipitales queda algún coágulo, ya que la zona, pues como el bebé está acostadito, es la zona más dependiente pues, de la gravedad, a donde se iría un coágulo. Y la fontanela mastoidea, pues en este caso vamos a evaluar principalmente el tronco y la fosa posterior. En este caso, pues vamos a tener la vista ya del cerebelo, el vermis, los hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo por delante del vermis y por detrás la cisterna magna. En este caso ya vemos que está aumentado de tamaño el cuarto ventrículo y pues también es importante para la evaluación porque aquí también podemos ver restos hemáticos que nos indican que el paciente tuvo una hemorragia. Y imágenes con Doppler color espectral para que nos indiquen la permeabilidad de los vasos e inclusive nos pueden ayudar con los índices de resistencia para pues también en dado caso de pacientes con asfixia, por ejemplo. Esta imagen la podemos encontrar en las Pediatools que están en el TIMS, que son unos índices que debemos sacar y unas medidas importantes que debemos sacar para reportar, para poner en nuestro reporte. Y bueno, el índice ventricular de Levin lo vamos a sacar en un corte coronal a través de la fontanela anterior. En este vamos a medir la distancia de la fisura interhemisférica al borde externo del ventrículo lateral, a la altura del agujero de Monro. Todas estas medidas de las que vamos a hablar son correspondientes de acuerdo a la edad gestacional del bebé que haya nacido y de acuerdo a los percentiles. Pero particularmente Levin, ¿en qué a medir? ¿Hasta qué edad gestacional? Hasta los 40 semanas. Hasta las 40 semanas. Entonces, si te devuelves a la diapositiva anterior, son todas las medidas que se pueden hacer en el ultrasonido transfrontanelar con el objetivo de determinar, como estamos ante la mayoría de los casos, en ver si tiene hemorragia o no y la progresión de la hemorragia, que puede ser a los ventrículos y luego que se dilatan. Entonces es una manera con estas medidas de darle seguimiento a la amplitud del sistema ventricular y determinar si hay dilatación o si hay hidrocefalia para ver si ese bebé va a requerir un tratamiento. Entonces, el de Levin es
antes de las 40. Y luego ya veremos en los demás, ahorita que los expliquen, de que cuándo es que debemos de tomar esa medida o cuándo cobra relevancia la medida que vayamos a hacer. Entonces, si quieres. Si surge alguna duda respecto a algo en general para todos de los pues externenla para ir haciendo como que el consenso, por si hay algún dato que todavía quede. Se toma, o sea, ya de vida Sí, de vida protegida. Pero después de no va a ser, no, la verdad es que ya no va a ser un dato, un parámetro que haga una diferencia. Bueno, también vamos a sacar la medida del asta anterior del ventrículo lateral en el ancho del asta anterior del ventrículo lateral. Eso lo vamos a medir también a la altura del agujero de Monro y esto también nos puede indicar ventriculomegalia. También se mide hasta antes de las 40 semanas de gestación. Es muy importante, siempre hacer las medidas en el mismo corte. Entonces, ¿qué corte van a buscar? Si te devuelves a donde tienes todas las medidas. Tienes que ver tienes que ver ese corte corporal es como imagen base para hacer la medida. Corresponderíamos a la imagen recibir arriba de la siempre tiene que ser imagen porque angulación más se varía. Y a veces puede ser antes, pero otras sí y dejar. El índice ventrículo hemisférico, este lo vamos a obtener mediante la relación de la distancia más larga entre los cuernos frontales o las astas frontales de los ventrículos laterales y el diámetro máximo biparietal. Este va a ser patológico, nosotros lo reportamos con porcentaje cuando es por encima de 30%, ya nos habla de puede tener un macrocráneo o si aumenta el perímetro cefálico. Particularmente en esta imagen está mal ejemplificada la medida, porque el índice ventrículo hemisférico vas a medir solamente y va a ser exactamente lo mismo que haces en un Levin hasta la línea media y luego también la otra línea desde la parte que vemos del hueso, la parte externa del hueso hacia la línea media. Si la dilatación o si no tiene dilatación y es simétrico el sistema ventricular, la medida debe ser la misma que si haces este EVA. Y más o menos que sería el rango, pero obviamente todo está ya en base a la sensación. Pero cobra relevancia cuando se dilata uno más que otro, cuando tienes un grado de hemorragia en un lado y en otro tienes otro. Entonces, por eso debes de hacerlo separado para darle el seguimiento. Entonces ese lo reportaríamos como cada lado. Sí, derecho e izquierdo, okay. Y que en base a la línea media de acá, pues derecho, izquierdo y así. Porque cuando tienes, por ejemplo, de un grado 2 y luego pues ya tienes sangre en el ventrículo, y luego se pasa a un lado 3, puedes tener 3 de un lado y pues el otro. Entonces, sí le das seguimiento individual. Porque acuérdense que el Evans, el índice de Evans, que es el que hacemos en tomografía o en resonancia para seguir la dilatación ventricular, no es una medida que va a ser igual en el ultrasonido. Okay, muchas gracias. La distancia tálamo-occipital, esta la vamos a medir en el plano sagital, donde vamos a ver, buscar el tálamo y el lado más como prominente o más alejado, en donde tiene su unión con el plexo coroideo que aquí está marcado con la línea punteada, y lo vamos a hacer una línea hacia la parte más alejada del cuerno occipital de los ventrículos laterales y vamos a trazar una línea pues de ese extremo al otro extremo.
Esta es la medida más sensible cuando las dilataciones ventriculares son leves. Entonces también es importante reportarla de cada lado. Algunas indicaciones del ultrasonido transfontanelar pues son muy variadas. Sobre todo en pacientes pretérmino, menores de 32 semanas y menores de 1 kilo con 500 gramos, que son los más propensos a tener hemorragias de la matriz germinal o tener algún otro tipo de patologías. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la anatomía evolutiva, que eso también es importante revisarlo para, de acuerdo a la edad gestacional, pues sabemos que el cerebro va evolucionando. Por ejemplo, aquí a las 24 semanas de gestación, pues el cerebro prácticamente se ve como si no tuviera, bueno, pues no tiene, se ve prácticamente liso. Solamente vemos el cuerpo calloso y esta parte del centro que vemos acá es la parte del septum pellucidum, donde tiene que es el cabum del septum pellucidum y el cabum vergae, que recordemos que posteriormente al ir desarrollándose el cerebro neonatal, se va a ir cerrando de posterior a anterior. Por eso algunas veces solamente vemos el cabum del septum pellucidum. Luego, posteriormente, ya se van formando más surcos y cisuras, ya hasta tener un cerebro bien desarrollado. Y eso también es importante reportarlo, ya que pues, puede haber dudas o pensar pueden pensar los pediatras que el paciente tiene alguna malformación y pues no es así, solamente hay que describirlo. Y bueno, la anatomía de los ventrículos del sistema ventricular cerebral, pues bueno, ya estuvimos hablando más o menos de ella, pero para como a manera de recordatorio, tenemos los ventrículos laterales, los cuales tienen una asta anterior, un cuerpo, un atrio, las astas occipitales y las astas temporales. Los ventrículos laterales van a estar conectados a través del agujero de Monro con el tercer ventrículo, el cual tiene un receso infundibular, uno supraóptico, y esa posterior tiene un receso pineal y un suprapineal, el cual va a estar conectado a través del acueducto de Stirvio hacia el cuarto ventrículo, y pues también va a tener acá sus salidas de los agujeros de Luschka y de Magendie. Y bueno, como ahorita estamos hablando como de variantes anatómicas, tenemos 3 variantes que se pueden presentar en el septum, lo cual van a ver como imágenes quísticas en la línea media, que es frecuente encontrar sobre todo en pacientes prematuros o, bueno, pretérmino. Y bueno, tenemos el cabum del septum pellucidum, el cual se van a diferenciar porque el cabum del septum pellucidum es anterior al agujero de Monro y posterior al agujero de Monro se va a continuar como el cabum vergae. El cabum del velum interpositum es como un espacio potencial por encima de los plexos coroideos y en el techo del tercer ventrículo. Este es el menos frecuente encontrarlo, ya que es como les mencionaba, que se va cerrando de posterior hacia anterior, es el menos frecuente encontrar. Y por eso algunas ocasiones en pacientes adultos puede llegar a persistir el cabum del septum pellucidum, pero es como una variante solamente. Y bueno, tenemos también variantes de las astas frontales o de los cuernos frontales que nos pueden semejar como si fueran quistes. En este caso los llaman como quistes conatales o la coartación de las astas frontales, que esto va a ser como un pliegue del asta como en su mismo eje, que esto va a dar como la apariencia que tuviera un septo al lado de un quistecito, que estos tienen la característica de que siempre se van a encontrar laterales a las astas frontales, no por arriba, no por abajo, debe estar lateral. Y bueno, los plexos coroideos, como sabemos, es el sitio de producción de líquido cefalorraquídeo. Los vamos a encontrar en los trígonos de los ventrículos laterales, el techo del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo.
Y los vamos a ver en el ultrasonido como esta imagen ecogénica que está como en la parte posterior del tálamo, inmediatamente. Y también es importante recalcar aquí el calcar avis o como espolón calcarino, el cual también hay que, pues, sí distinguirlo bien, que solamente es como una proyección de una circunvolución hacia los ventrículos y no pensar que fuera una masa, por eso es importante evaluarlo. Y bueno, la matriz germinal es una fina red de vasos sanguíneos y tejido neural primitivo que recubre el sistema ventricular. A medida que el feto madura, la matriz germinal va retrocediendo hacia el agujero de Monroe, que está más o menos a esta altura, de modo que al término ya solamente la matriz germinal se va a encontrar en el surco caudotalámico, como lo estuvimos viendo en un principio. Esta área es la zona más común donde vamos a encontrar las hemorragias de la matriz germinal. Y bueno, vamos a hablar un poco de las lesiones hipóxico-isquémicas. La primera que vamos a hablar es la hemorragia de la matriz germinal intraventricular. Es más frecuente en pacientes pretérmino menor de 32 semanas y como factores de riesgo tenemos hipoxia, la hipertensión, aumento de la presión venosa cerebral, aumento de la presión al momento de recibir ventilación mecánica y las coagulopatías. El 90% de estas hemorragias se van a ocurrir en los primeros 7 días de vida, pero solo un tercio de ellas se producen en las primeras 24 horas. Por eso es importante saber el momento óptimo para realizar el estudio de bebés prematuros, es más o menos a los 10, 14 días de vida, para identificar a los pacientes que tengan hemorragias significativas y pues puedan ser tratadas. Y bueno, en esta imagen tenemos pues un esquema de los ventrículos y esta bolita morada que vemos aquí está representada como la hemorragia, la cual se puede resolver y quedar completamente normal, puede avanzar avanzar, o sea que haya más hemorragia, que aumente de grado o inclusive resolverse con forma de un quiste, dejando un quiste. Si la hemorragia avanza, podemos llegar a tener dilatación ventricular con hidrocefalia o inclusive que se extienda hacia el parénquima, más adelante lo vamos a ver, o ya posteriormente cuando se llegó a extender hasta el parénquima, podemos ver que quede como una imagen quística, que también vamos a hablar más adelante de eso. Y bueno, la hemorragia de la matriz germinal, para clasificarla o graduarla, tenemos la clasificación de Papil, que son 4 grados. El primer grado, tenemos la hemorragia subependimaria, la cual va a estar confinada al surco caudotalámico, como lo podemos ver en el esquema. La grado 2 ya sería una extensión intraventricular, pero sin hidrocefalia. La grado 3, no le puse 3, perdón. La grado 3 ya sería una extensión intraventricular con hidrocefalia o con ventriculomegalia. Y la grado 4, que es una hemorragia intraparenquimatosa, que también lo podemos llamar con infarto hemorrágico, infarto venoso hemorrágico. Bueno, aquí tenemos imágenes de ultrasonido de la hemorragia de la matriz germinal intraventricular grado 1, que es la hemorragia subependimaria. Como podemos ver, la vamos a ubicar o a reconocer como una imagen ecogénica. Generalmente se ven así como en forma circular, redondeada al nivel del surco. En las imágenes sagitales vamos a ver que el surco caudotalámico va a estar ocupado, ya no va a tener el piquito de la paloma que les mencionaba hace ratito, ya va a estar aquí relleno, entonces ya no va a haber la hemorragia, ya se va a ver pues rellenado, o sea, ya no se va a ver ese piquito. La grado 2 ya es una hemorragia un poco más avanzada hacia los ventrículos, pero sigue siendo intraventricular, ya no
en esta no presenta hidrocefalia, ¿ok? Entonces, vemos la hemorragia como una imagen ecogénica dentro de los ventrículos, que a comparación de la anterior, pues está aumentada de tamaño. Y en este caso, inclusive desde una vista de la fontanela posterior, podemos ver este coágulo que está en el asta occipital. La grado 3, esta es ya la hemorragia intraventricular con hidrocefalia, en la cual vamos a seguir viendo la hemorragia, pero vemos también el aumento de la amplitud de los ventrículos. Notablemente vemos cómo está aumentado, ya se ve completamente, bueno, más anecoico, inclusive podemos llegar a ver restos hemáticos en las astas temporales. Y la grado 4 es una hemorragia intraparenquimatosa, la cual está causada por un infarto venoso hemorrágico. Aquí lo vamos a ver como podemos ver la hemorragia dentro del ventrículo, la cual se extiende hacia el parénquima adyacente, haciéndolo como en forma de abanico, en algunos textos lo menciona así, y se sigue viendo como una imagen ecogénica, y aquí en la sagital también vemos cómo se extiende hacia el parénquima. Miren, al momento de estar haciendo la evaluación y el protocolo, son muy importantes estas imágenes, por ejemplo, para sagital, y ya como veíamos lo normal del surco cautalámico, tenemos un parasagital donde en la imagen es más que parecería como una gaviota, ¿no? Una sala de gaviota, en donde la parte central lo que hace como no debe tener nada de contenido, y ese es el surco cautalámico como tal. Cuando ese surco está ocupado, y en el contexto de estos pacientes pues es por hemorragia, vamos a ver esta imagen que es la ocupación de esa zona en forma de V, como es esa de ahorita que no debería de tener nada. Es muy importante que en esta imagen ustedes hagan la diferencia entre lo que es el plexo coroideo, que también se va a ver ecogénico, si ven, se ve muy similar a la hemorragia, y lo que es la hemorragia. El plexo coroideo no se extiende hacia el surco caudatalámico, por lo tanto la presencia de una imagen ecogénica en esta topografía es indicativa de hemorragia. ¿Okay? Y en los cortes coronales a veces yo creo que es un poco más difícil el hacer la identificación porque ahí también se sobrepone el plexo coroideo. Entonces esta imagen, el hacerla con su transductor sectorial y luego si batallan o corroborarla con el lineal, que también da una mejor imagen, sobre todo en el ultrasonido que utilizamos nosotros para hacer los estudios, entonces es muy importante. Vean en esta imagen, que es un grado 1, cómo está la morfología del sistema ventricular. Ahora vete al grado 2. Grado 2 va a haber una extensión de esa sangre al ventrículo y podemos verlo en las porciones dependientes. También debemos de estar muy seguros de dónde está posicionado el plexo coroideo y ver que eso esté separado del plexo coroideo. El plexo coroideo no llega a esta zona del receso, por lo tanto cualquier imagen en esta zona de procesos hospitales es indicativo. Sí. Es indicativo de hemorragia. Vean aquí la morfología del sistema ventricular. Ya es un grado 2, pero no tengo un sistema ventricular como el anterior que está prácticamente colapsado normal. Ya empieza a haber modificaciones y se empieza a ver abombamiento. Y aquí es donde entra la importancia de las medidas y darle seguimiento, porque esto en cualquier momento hace hidrocefalia. Luego también vamos a tener a nivel del surco cautalámico, pero es muy frecuente encontrar también extensión de la hemorragia hacia los plexos coroideos, y entonces por eso vemos el plexo muy ancho, muy gordito en esta zona. Y bueno, el grado 3, francamente hay una dilatación, vean el abombamiento, obvio, las medidas van a estar totalmente anormales, y vean en esta zona la hemorragia, que conforme va avanzando el tiempo, la temporalidad, pues van cambiando también las características de la hemorragia, de hacerse más ecogénica, se empieza a ser heterogénea, hipocórica, quística, etc.
Y luego el sistema ventricular pues va a tener sangre, eso va a ser irritativo finalmente, por lo tanto empieza a verse engrosamiento del epéndimo porque ya está haciendo una ventriculitis por la hemorragia. Y vean todo el contenido que tiene, por ejemplo, en estas imágenes, que se ven todos esos ecos de bajo nivel y pues ya los coágulos francamente. Y esta imagen en sagital es la que yo les mencionaba anteriormente, que era muy importante, porque si ustedes se fijan aquí a nivel del tallo, tenemos el mesencéfalo y aquí en el acueducto de Silvio tenemos hemorragia, entonces eso podemos observarlo en esa imagen. Aquí está el techo y esta zona es donde el acueducto está obstruido por hemorragia. Y en el grado 4 es incorrecto decir que esa hemorragia tiene una extensión parenquimatosa, porque vete otro esquema inicial donde tenía. Si bien ya vimos los 3 grados, el grado 4 es una hemorragia parenquimatosa, pero esa es la fisiopatología, es un infarto venoso hemorrágico. En la zona donde está la hemorragia, que es el surco caudatalámico, va a haber muchas estructuras venosas. Entonces, al momento de que esto empieza a crecer, esa hemorragia en el surco caudatalámico, se empiezan a comprimir y por lo tanto a congestionar las venas medulares que van y dan su drenaje a ese nivel. Entonces, esa congestión y esa alteración en el flujo hacen que esas venas condicionen un infarto venoso que va a estar manifestado como este sangrado parenquimatoso en forma de abanico por la disposición, la distribución de las estructuras vasculares. ¿Okay? Y lo vamos a ver, o sea, la característica del grado 4 es que sea en esta topografía, a nivel más frontal. Si quiero saber si hay la imagen de... Entonces, ustedes ven cómo a nivel del surco caudatalámico, que quedaría más o menos en esta posición, tiene una hemorragia que está considerablemente grande y luego vemos que a nivel de la sustancia blanca periventricular hace esta zona también de hemorragia que se ve igual de ecogénica que corresponde a esta parte. Y la disposición, como les digo, es más frontal, frontoparietal, pero es secundario a un infarto venoso y es parenquimatoso. O sea, no es que esa hemorragia se extienda, sino que la hemorragia en el surco y la compresión de esas venas condiciona que se trombosen y se infarten. También es importante describir, o como mencionaba la doctora al inicio, hay que graduar cada lado de la hemorragia. Ya podemos tener un grado 1 de un lado y un grado 2 del otro, entonces se manejan individualmente cada lado. ¿Okay? Y bueno, hablando de la leucomalacia periventricular, también conocida como lesión de la sustancia blanca del prematuro, es un infarto y necrosis de la sustancia blanca periventricular. Es más frecuente en pacientes pretérmino, menor a 34 semanas de gestación, y peso bajo, menor a 1.500 gramos. Esto es factor de riesgo para parálisis cerebral y vamos a tener dentro de la clasificación quística y no quística. Los grados de leucomalacia también tenemos 4. El primero es el aumento de la ecogenicidad, que va a persistir más de 7 días. El segundo es la formación de quistes con o sin aumento de la ecogenicidad adyacente en la región occipital. La grado 3 son zonas quísticas que confluyen en la región frontotemporo-occipital. Y la 4 son zonas quísticas que se extienden hacia la sustancia blanca cortical. En esta imagen podemos ver el aumento de la ecogenicidad en estas zonas adyacente a los ventrículos, y en la sagital también vemos cómo es más predominante esta ecogenicidad, la cual la podemos comparar con los plexos. ¿Ok? Y en este caso es un paciente pretérmino en el cual comenzó con aumento de la ecogenicidad periventricular. Posteriormente fue desarrollando la leucomalacia quística, que también aquí es importante recalcar que más frecuentemente se encuentran superior hacia los ventrículos, no inferior ni lateral, para tener como diagnóstico diferenciales de otras imágenes quísticas que podemos encontrar a este nivel. Y ya la imagen sagital, que corresponde a esta misma, pues ya vemos toda la leucomalacia quística a este nivel.
también tenemos el edema cerebral, el cual va a estar caracterizado como un aumento difuso de la ecogenicidad del parénquima cerebral con pérdida de los detalles anatómicos. Vamos a tener borramiento de los surcos y aquí es importante pues ver, también correlacionarlo con la edad gestacional del bebé para que nos llame la atención en este caso y no pasarlo como si fuera un cerebro de un paciente pretérmino. Y pues también notar cómo se ve el aumento de la ecogenicidad en el parénquima, los surcos ya no se encuentran bien definidos y esto nos da el diagnóstico de edema cerebral. La vasculopatía lenticular estriada, esta la vamos a encontrar como estrías lineales o tubulares ecogénicas a nivel de los ganglios basales o en los tálamos, como podemos ver aquí, que son estas líneas ecogénicas que se ven aquí, y en la imagen coronal que se corresponde con estas imágenes. Esto está asociado con infecciones congénitas como el citomegalovirus, la hipoxia perinatal y algunas anomalías cromosómicas. Sin embargo, al encontrarla no es indicativo de que el paciente haya cursado con alguna de sus patologías, por lo tanto solo se describe. Y ya se comenta que hay varias patologías en las cuales se puede encontrar, etc. Lo que más hemos visto es que que encontremos vasculopatía y que el paciente no tenga nada más, ni ningún antecedente relevante. Y hemos visto también, pero en el menor de los casos, vasculopatía en pacientes con... Entonces, el que lo tenga no significa que curse con una infección, pues puede ver. Okay. Y bueno, vamos a ver algunas lesiones quísticas intracraneales. Dentro de los diagnósticos diferenciales, podemos tener algunas que sean variantes de la normalidad, congénitas, periventriculares, algunas neoplasias que se pueden presentar de manera quística, inflamatorias, u otras como malformaciones de la vena de Galeno. En este esquema, pues vemos principalmente las que son periventriculares, que pues serían los diagnósticos diferenciales, como ahorita les mencionaba, la que se encuentra lateral, podemos verla aquí, lateral, los ventrículos laterales, que serían los quistes conatales, hacia superior, la leucomalacia periventricular, pero quística, también hacia inferior, que son los quistes subependimarios, y en pacientes que hayan tenido antecedente de una hemorragia grado 4, pueden quedarse como un quiste porencefálico. Igual ahorita vamos a ver unas imágenes. Ok, esta es la imagen del quiste porencefálico que al resolverse, pues ya va a haber pérdida del parénquima a este nivel y va a quedar como una zona quística ahí adyacente al ventrículo. El quiste del plexo coroideo también es muy frecuente encontrarlos en pacientes y describirlo porque nos podemos confundir en algunas ocasiones que sospechamos que sea una hemorragia de la matriz germinal que ya está hacia crónica, pero este es un quiste. O sea, las hemorragias, como mencionaba la doctora hace rato, se van desde más ecogénicas y luego más heterogéneas y posteriormente quedan como quistes. Entonces, sí es importante diferenciarlas estas dos. El quiste subependimario, aquí se alcanza a ver muy poquito, pero es esta área que está inferior hacia los ventrículos laterales del lado izquierdo, que pues no presenta flujo al Doppler color. Y la malformación de la vena de Galeno, esta pues a diferencia de todas las demás, es la única que va a tener flujo a la exploración con Doppler. Como sabemos, pues los quistes al ponerle el Doppler no deben de presentar flujo, sino pues ya nos habla de alguna otra patología. Y bueno, la hidrocefalia. Entonces, la hidrocefalia es el resultado del equilibrio entre la producción, es un desequilibrio entre la producción del líquido cefalorraquídeo y su drenaje o la absorción por medio de las vellosidades aracnoideas. Tenemos la hidrocefalia obstructiva intraventricular. En esta pues, puede ser causada por la infección, hemorragia o anomalías congénitas, como puede ser una estenosis del acueducto de Silvio o la hidrocefalia obstructiva extraventricular, que también puede ser dada por hemorragias y la infección que se acompaña de fibrosis en las cisternas basales y en la región parasagital. Esto pues lo vamos a diagnosticar o a evaluar con las medidas que ya vimos al inicio de la clase. Y tenemos también la hidrocefalia externa benigna.
la cual es una ampliación de los espacios subaracnoideos en los pacientes recién nacidos. Esta es la causa más común de macrocráneo, pero sin embargo el paciente se va a encontrar asintomático y no va a tener algún antecedente de relevancia. Vamos a sacar varias medidas. En este caso podemos tener el ancho interhemisférico, la craneocortical o la sinocortical o senocortical, en la cual pues hacemos una línea que trazamos hacia el seno sagital superior, que vemos esta imagen, que es así como lo veríamos si le ponemos Doppler, pues tendría flujo, como vemos acá en esta imagen. Y si el ensanchamiento del espacio interhemisférico frontal es mayor a 5 en pacientes neonatos, esto nos puede hablar de una hidrocefalia externa benigna. Si es mayor de 8.5 milímetros en niños de 1 año, pues también ya nos habla de esto mismo. Una característica importante es que no va a haber aplanamiento de las circunvoluciones adyacentes. Y también es importante la evaluación con el Doppler color cuando se sospechan colecciones, ya que el espacio subaracnoideo, pues vamos a ver que tiene vasculatura. En dado caso de encontrar alguna colección, pues estos vasos se van a encontrar desplazados por la misma colección y no van a tener flujo, que es importante como para hacer el diagnóstico diferencial. Y de las infecciones, tenemos congénitas y adquiridas, algunas de las más frecuentes del grupo TORCH. Podemos encontrar calcificaciones periventriculares o quistes paraventriculares, la vasculopatía estriada, como ahorita lo veíamos, o alteraciones del patrón de surcación, o como microlicencefalia o polimicrogiria. En este caso, en estas imágenes, en esta imagen en coronal, vemos algunos puntos ecogénicos que presentan sombra acústica posterior que nos hablan de calcificaciones periventriculares. Y también, en este caso, vemos una imagen de una ventriculitis en la cual podemos ver cómo se forman septos y hay detritos en los espacios, en los ventrículos laterales. Entonces, también podemos hacer el diagnóstico de ventriculitis por ultrasonido. También vemos el aumento de la ecogenicidad periventricular. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues sabemos que el ultrasonido transfontanal es la técnica de elección para la evaluación intracraneal de recién nacidos y lactantes hasta la cierre de las fontanelas, ya que pues no presenta radiación ionizante, es fácil de portar, tiene un bajo costo y el diagnóstico lo podemos hacer en ese momento en tiempo real. También pues es importante para hacer el seguimiento de los recién nacidos que hayan tenido hemorragias de la matriz germinal, ya que dependiendo del grado de hemorragia, si este avanza, puede tener también secuelas como parálisis espástica o retraso intelectual, por ejemplo. Entonces es importante la evaluación para darle un seguimiento y un buen manejo a ese paciente. Pues el tema es muy extenso y la patología que se puede abordar es también muy extensa. Se trató en esta clase de concentrar como las clasificaciones más frecuentes, principalmente la de la hemorragia, leucomalacia, cómo hacer las mediciones en pacientes que empieza a dilatar ventrículos. Y creo que aquí nada más faltó el punto de que cuando tenemos dilatación ventricular hay que empezar a hacer otras dos medidas, que son dos índices, frontooccipital y frontotemporal, que finalmente esos van a ser los indicativos para el neurocirujano de si va a entrar ese paciente a limpieza ventricular cuando tienen hemorragia o colocación de válvula. Entonces, básicamente. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran comentar.